Seguimos en Argumentos. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgd. Pueden enviar todos sus comentarios y preguntas acerca de este tema, la importancia, como decíamos, de la familia, pero también de las instituciones educativas y de los diferentes escenarios para la formación de los niños, hablando también acerca de la violencia escolar. Y en ese caso, de acuerdo a las cifras que maneja SECODAP y los casos que vienen trabajando actualmente, bueno, iniciamos el 2025, pero ¿cómo vieron estos casos de acoso escolar durante el 2024? Fíjate, en el Servicio de Atención Jurídica de SECODAP, que atendemos casos de forma directa, el derecho más vulnerado fue el derecho a la integridad personal. Y cuando vemos los distintos hechos que vulneran este derecho, está en primer lugar el tema de la violencia sexual, después el acoso sexual y después el maltrato físico o el abuso o el exceso en la crianza. Claro, los datos de SECODAP son parciales, no son representativos a nivel nacional. No es que nosotros tenemos la totalidad de casos, pero lo que rescatamos de nuestro enfoque son los patrones y la tendencia, porque ha sido consistente en los últimos años, bueno, cómo la violación a la integridad personal es el derecho que más vulneran. Y sobre todo se relaciona con los informes del Servicio de Atención Psicológica, donde alteraciones del estado de ánimo, cuadros depresivos, de tristeza, bueno, están marcando la pauta de niños y adolescentes, donde las niñas y las adolescentes mujeres son la población más afectada. Entonces, importancia de los datos, importancia de la atención y sobre todo que no tenemos en el país una política a los fines de prevenir la violencia contra los niños. Puede haber iniciativas aisladas, pero que no responden a la demanda que impone un problema tan grande como la violencia contra los niños. En ese sentido que menciona que hay una falta de esa política, ¿qué realmente se debería trabajar? ¿Desde qué ámbitos? ¿Y cómo realmente garantizar entonces en ese sentido la seguridad de los niños ante la falta de esa política? Son distintas áreas. Creo que el tema de diagnóstico, tener datos, por ejemplo, en el tema del acoso escolar, ¿cuántos casos hay efectivamente? Más allá de la cifra que puede dar el Ministerio Público, porque acoso escolar no solo implica judicializar el caso, hay otras estrategias de intervención con otros actores del sistema. Pero, ¿por qué tipo de acoso es? ¿Es por el físico? ¿Es por el verbal? ¿Es el relacional? ¿Quiénes son los principales agresores? ¿Son las niñas? ¿Son los niños? Territorialmente, ¿dónde hay mayor incidencia de casos y por qué? Entonces, fíjate que tenemos, frente a un problema que es muy específico, una cantidad de preguntas que se pueden superar con diagnóstico, la importancia de la denuncia, así como la primera recomendación. Segundo, tiene que ser la estrategia, a dónde, cómo dibujamos a los niños, cómo vemos a los niños a corto, mediano y largo plazo, cómo soñamos con sus derechos y garantizarle un presente mucho mejor. Eso va a permitir diseñar unas metas con unos indicadores y unos responsables y unos tiempos de respuesta. Y sobre todo mecanismos de participación, insisto con el tema de la participación y un Estado sólido que permita dar respuesta a estas demandas e inversión. Eso es como los pilares esenciales para poder hablar de protección a los niños y evidentemente evitar la impunidad. La violencia se alimenta de la impunidad. Mientras haya más impunidad, habrá más violencia. Entonces, y la importancia de fomentar la denuncia, porque otro de los datos que hemos visto, bueno, es el tema de la desesperanza a denunciar, o el miedo a denunciar, o la resistencia a denunciar, o el desconocimiento. Entonces, el Estado le corresponde generar mecanismos de atención, protocolos de actuación y sobre todo sensibilizar a todos los funcionarios receptores de denuncia, bueno, para que haya una adecuada atención, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes, que permita denunciar. Denunciar te detiene el delito, denunciar te evita nuevas víctimas, denunciar acerca al niño a su derecho a la justicia y con la denuncia, más allá de lo que puede ocurrir a lo largo del proceso, acerca al niño a un proceso de redignificación frente a un hecho violento. En medida que un especialista me escucha, me orienta, me calma, me quita la culpa frente al hecho violento, ahí empieza el proceso de dignificación del niño frente a un hecho violento. Por eso la importancia de denunciar. Bien, ese factor de denuncia es importante. Y en ese caso, por ejemplo, bueno, hablamos de todos estos mecanismos que hay incluso, bueno, desde el Estado, desde las instituciones educativas, pero en el caso, por ejemplo, de los padres, si sus hijos le cuentan a alguna situación o su hijo es víctima de acoso escolar o de alguna otra situación en que vulnere sus derechos, ¿qué hacer o qué deben hacer los padres? Lo primero que hay que hacer es creer. No minimizar lo que está diciendo el niño y sobre todo generar un clima de confianza para que el niño pueda reportar. Porque una víctima, sobre todo cuando es un niño o un adolescente, no denuncia cuando quiere, denuncia cuando puede. Y cuando puede significa que supera un conjunto de miedo, de resistencia o de temor o incluso de propia culpa, que él merece la violencia. Entonces cuando el niño da ese primer paso es creerle y pedir ayuda. Pedir ayuda. Si yo no sé cómo abordarlo, qué preguntar, cómo aproximarme, tengo que pedir ayuda a especialistas que me permita canalizar y dar la primera contención. Y el otro paso es hacer la denuncia, si los hechos revisten esa importancia de denunciar, o bien en el sistema de protección, a través de los consejos de protección, o a través de las policías administrativas o de investigación
que tiene el país. Y bueno, medidas complementarias, que es la atención psicosocial, bueno, y el acompañamiento pedagógico y educativo a la familia y al propio niño y adolescente. Bien, en ese sentido, claro, desde de parte de los padres. Ahora, desde el ámbito educativo también, ¿cómo trabajar estos casos? Veíamos, como mencionaba al inicio, lo ocurrido en el Latillo, muchos especialistas también mencionaban, bueno, las demás instituciones educativas deben prepararse, cómo manejar estos casos, incluso alguna de las recomendaciones era quizás tener un manual de saber qué paso seguir o cómo trabajar en estos casos, porque no solamente es atender el problema, sino también las consecuencias y abordar también qué realmente está pasando allí dentro de los estudiantes también que están. En ese sentido, ¿cuál desde su perspectiva debería ser las recomendaciones a seguir y también esas recomendaciones para las diferentes instituciones educativas, incluso que los padres puedan elevar como propuestas? Yo creo que hay que institucionalizar la convivencia escolar, el clima escolar. Frente a estos casos, mucho del comportamiento de las escuelas es reactivo. O sea, ocurre un incidente que causa alarma, ahí todos se quieren activar y pensando que un taller o una capacitación o un taller de formación es la solución al problema de la violencia escolar o del acoso escolar. No, eso es una herramienta, eso es un estímulo para generar una cadena de procesos para cambiar el clima escolar. Claro que deben El problema mantenerse. es que las escuelas no tienen tiempo. No tienen tiempo porque están las gaitas, están los encuentros científicos, están las verbenas, están los exámenes, están las evaluaciones, las reparaciones. Y cuando hablamos de la convivencia no hay tiempo. Y a la convivencia hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle mente, hay que dedicarle corazón e intención para poder que sea la escuela un espacio afectivo, formativo y protector. Muchas escuelas tienen manuales de convivencia porque es un mandato de ley, pero el manual de convivencia es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Yo puedo tener el mejor manual de convivencia, pero si yo no lo hago operativo en mi cotidianidad, evidentemente no estoy haciendo Claro, nada. pues Y tú das, solo allí sin y aplicarse. das un aspecto clave, tenemos que tener protocolos de atención. En una escuela cuando hay un incendio, yo estoy seguro que la gente sabe qué hacer, por dónde hay que salir, dónde están los extintores y cómo llamar a las autoridades. Igual cuando ocurre un terremoto, pero que hay un contexto de violencia en función del acoso o cualquier otro. Entonces, ahí todo el mundo se ve las caras y no saben qué hacer. Entonces empieza la improvisación o el sentido común de las personas, que en muchos casos no es no es el más común de todos los sentidos. Entonces, tenemos que tener rutas de atención, protocolos en base a mi realidad educativa, porque hay escuelas grandes, escuelas pequeñas, escuelas que están en Claro, que zonas están en la rurales, ciudad. en zonas Ajá. intermedias. Entonces, hacer un protocolo que sea viable de acuerdo a mi realidad, donde se escucha a la víctima, se reporta a las autoridades, se registra lo ocurrido y se le dé acompañamiento. Creo que son los estándares básicos que una escuela debería tener, pero hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle intención. Estoy hablando en términos de atención, pero el gran valor de la escuela es en términos de la prevención y la promoción. Cómo hablamos de una escuela desde el derecho, desde los derechos humanos, desde la libertad de expresión, desde la posibilidad de resolución de conflictos. El niño tiene que saber leer, multiplicar, debe saber de lenguaje, de química, de física, pero también tiene que saber convivir. Y convivir implica saber resolver conflictos. Entonces, si no dejamos los espacios ni las oportunidades, evidentemente el niño no va a saber cómo dirimir un conflicto. Esa parte que decía es bastante interesante, cómo resolver conflictos. Y justo de eso vamos a conversar luego de la pausa, no solamente desde los niños, sino también cómo los docentes juegan también un papel importante en cómo saber y tener todos esos protocolos para la resolución de los diferentes conflictos que se dan en las instituciones educativas. Vamos a la pausa y ya regresamos.